Muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación. Somos el grupo número 4, integrados por Avilés Santa María Luis Antonio, Burgos Muentes Zenobia Yomaira, González Falcón Mayra Alexandra y León Seme Antonella Cristina. Como parte de la tarea final, la evaluación final de la asignatura de didáctica de lengua y literatura, justamente vamos hoy a hablar sobre las estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y literatura. El objetivo es establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura lengua y literatura, desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. Actividades para el logro del objetivo. Para ello, bueno, tenemos que elaborar una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana, según las etapas de la lectura y la producción textual. Para ello, nosotros hemos tomado el tema de La Tigra del autor José de la Cuadra. Es una novela que está dirigida al 8º año de educación general básica. El público es exactamente para público joven y adulto. Dentro del escenario, nosotros tenemos en la zona rural costeña ecuatoriana las haciendas y campos de Vinces en la provincia de Los Ríos, en un ambiente montubio al comienzo del siglo XX. Dentro de los personajes tenemos como principal a Francisca Miranda, quien es denominada la Tigra y el personaje principal de esta obra, ¿no? Alejandro Miranda, Nicasio, Don Baltasar y otros montubios del entorno rural. La Tigra de José de la Cuadra narra la historia de Francisca Miranda, conocida como La Tigra, una mujer de la costa ecuatoriana que domina su hacienda y su entorno con una personalidad salvaje y libre. La historia se enfoca en su carácter indomable y su conflicto con las normas sociales y el mundo exterior, enfrentándose tanto a la violencia machista como a la irracionalidad del propio progreso que representa la civilización. Y ya, a continuación mi compañera va a hablar sobre la tipología del texto. Bueno, lo que es la tipología del texto, en lo que es el narrativo literario, que es un cuento realista social, este texto pertenece al movimiento de realismo montubio, caracterizado por representar la vida rural y costumbres del pueblo costeño ecuatoriano a través de la historia de la tigra. José de la Cuadra muestra el conflicto entre el instinto y la moral y la condición humana dentro del contexto social de la época. Tenemos como primer punto objetivo general, lo que es desarrollar las macrohabilidades lingüísticas, que es leer, escribir, hablar y escuchar, mediante el análisis, la interpretación y producción de textos a partir del relato La Tigra de José de la Cuadra, fortaleciendo la comprensión crítica de la realidad social, cultural y de género representada en la literatura ecuatoriana. Tenemos como segundo punto los objetivos específicos, que es comprender el texto histórico, social y cultural del cuento La Tigra, identificar los elementos estructurales y estilísticos del texto narrativo, analizar críticamente los temas de poder, género e identidad presentes en la obra, desarrollar la expresión oral y escrita a través de la producción de textos interpretativos y creativos, y fomentar la valoración de la literatura ecuatoriana como reflejo de la realidad nacional. Como punto número 3 en contenidos tenemos lo que son conceptuales, procedimentales y actitudinales.
En los conceptuales tenemos lo que son características del cuento realista ecuatoriano, la vida y obra de José de la Cuadra, la estructura del relato, que es narrador, personajes, ambiente y conflicto, y en lo que es temas, el poder femenino, la sociedad montuvia, la violencia y la libertad. En procedimentales tenemos lo que son la lectura comprensiva y análisis textual, la identificación de recursos literarios, la producción de textos argumentativos y creativos, la participación en debates y exposiciones orales. En actitudinales tenemos lo que es el respeto por la diversidad cultural y de género, el interés de la literatura nacional, la disposición para el trabajo cooperativo y reflexivo. Eh, Tenemos lo que son métodos y técnicas de enseñanza como cuarto punto. Los métodos es el enfoque comunicativo y sociocultural, que es aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en textos. Tenemos técnicas, que es la lectura guiada, debate literario, comentario crítico, escritura por procesos, dramatización y lluvia de ideas. Como quinto punto tenemos los recursos o medios, que son texto impreso o digital del cuento de la tigra, fichas de trabajo, pizarras, marcadores, proyector, material audiovisual sobre el autor, entre otros. Cuaderno de lectura y portafolio del estudiante. Bueno, buenas noches. Como sexto punto tenemos organización de la enseñanza. Este es el plan de actividad. Eh, Como vemos, es dirigido para octavo grado de básica superior. Tiene tiempo de 4 semanas, número de estudiantes 24. Como primero aplicamos los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de los textos escritos. Seleccionamos y disfrutamos textos literarios para realizar interpretación personal y construir significados comparativos con otros lectores. Aplicar los recursos del lenguaje a partir de los textos literarios para fortalecer y pronunciar la escritura creativa. Destreza con criterios de desempeño. Escuchar discursos orales y formular juicios de valores con respeto a su contenido y forma. Participar de manera respetuosa frente a la intervención de los demás. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y valorativas o a partir del contenido de un texto. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto a diferenciar el tema de las ideas principales. Autorregular las comprensiones de texto mediante el uso de estrategias cognitivas comprendidas y para fraseos, leer, formular y preguntar. Preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales, inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al diferente del tema de una idea principal. Tenemos como etapas, objetivos específicos, actividades, métodos, técnicas, recursos y evaluación. Como prelectura preparativa, vamos a activar saberes de previos y motivar la lectura del cuento. Vamos a hacer una actividad que es la conversatorio que representa una tigra, la, eh, que es la cultura popular. Breve la presentación de José de la Cuadra y el contexto social de la literatura ecuatoriana. Predicción del argumento a partir del título y la portada. Métodos técnicos, lluvia de ideas, diálogo dirigido, activación de conocimientos previos. Los recursos que utilizamos son texto, proyector, mapa del Ecuador, imágenes del entorno Montubio, infografías y la evaluación, lista de cotejo participativas, inferencias iniciales. La lectura y análisis textual, comprender e interpretar el cuento desde un enfoque integrador. La actividad es una lectura guiada y segmentada de un texto, identificar de personajes narrados, conflictos y ambientes. Métodos técnicos, lectura analítica, trabajo en grupo, debate literario. Los recursos, texto, guía de análisis, ficha de trabajo y la evaluación, la rúbrica de comprensión lectora y análisis escrito. Textualización y producción. Producir textos escritos y orales, coherentes y reflectivos. Redacción de un conocimiento crítico o ensayo corto sobre la figura, sobre la tigra. Escritura por proceso, exposición oral, dramatización, revisión colaborativa, que hacemos recursos, utilizamos cuaderno, computadora, fichas de revisión y la rúbrica de producción, escritura y expresión oral. La poslectura, la síntesis y reflexión, valorar la obra
reflexionar sobre sobre el aprendizaje, elaborar de una enseñanza literaria o mural sobre el autor y su obra. Reseña, diálogo reflexivo, socialización, portafolio, guía de evaluación y autoevaluación. En la evaluación, los criterios que tenemos son comprensión e interpretación del texto, coherencia y creatividad de la producción escrita, participación en el análisis grupal y exposición orales, integración de los componentes lingüísticos y literarios, reflexión crítica y actitud valorativa frente a la lectura nacional. En los instrumentos de rúbricas de lectura, escritura, lista de cotejo, portafolio de estudiantes, autoevaluación y coevaluación. En el enfoque metodológico tenemos esta estrategia articula la comprensión lingüística, léxico, sintáctico, semántico y pragmático, como las macrohabilidades comunicativas, leer, escribir, hablar y escuchar, tomando el texto literario como eje del proceso formativo. Desde la TIGRA se promueve un aprendizaje crítico, reflexivo y contextualizado que conecta la lengua con la cultura y la identidad ecuatoriana, integrado en la literatura y la comprensión en entorno social y emocional de los estudiantes. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos la lista de cotejos de la conversión y expresión sobre la TIGRA, expresión escritura creativa, rúbricas de lectura. Muchas gracias. Mamá, mamá.